¿Cuántos de los que estamos en esta casa sabemos que Jesús es Dios? Yo creo que todos, ¿cierto? Yo creo que la pregunta, pues a lo último, sobra. Si alguien nos prende la luz, por favor, se lo vamos a agradecer mucho. Ahora, ¿cuántos sabemos? Levante la mano usted que sabe que Jesús es Dios. ¿Sí? O sea, casi todos. Ahora, ¿para cuántos? Y póngale cuidado a la pregunta. ¿Para cuántos Jesús realmente es Dios? Porque que nosotros sepamos que Él es Dios es distinto, muy distinto que Él sea Dios para nosotros. ¿Sí? Vamos a mirar una realidad en esto, y es la siguiente. Son muchas las personas que creen en Dios, ¿sí? Pero no todos de esos muchos que creen en Dios le creen a Dios. Y por no creerle a Dios, se privan de que Dios haga las cosas que dice la Biblia, Él podría hacer para sus creyentes o a favor de sus creyentes. Y entonces, ¿cómo se da usted cuenta de eso? Porque muchas de sus necesidades, muchas de las cosas que usted sabe solamente Dios podría hacerlas posibles, usted las busca en otras fuentes o sencillamente no las busca, ¿sí? Entonces eso deja evidente de que uno sí cree en Dios, pero no le cree a Él. ¿Cuántos me entienden eso? Nosotros hoy tenemos un tema que dice, ¿quién es Jesús para ti? Y yo voy a decirle a usted que vayamos a la palabra de Dios y busquemos en el libro de Lucas, en el capítulo número 9, el verso 18 al 20, en donde la palabra de Dios dice, yo les voy a leer en la Reina Valera. La Biblia dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ahora, si nosotros le ponemos un poquitico de imaginación al asunto, a la conversación que estaba teniendo Jesús después de ese momento de oración, entonces nosotros tendríamos que pensar que Jesús estaba interesado en saber de toda la gente con la que ellos estaban teniendo un encuentro diario. Jesús quería saber qué opinión tenían acerca de Él, ¿sí? Porque para Jesús era importante esa respuesta, porque de esa respuesta iban a depender muchas cosas a favor de la gente, no de Jesús, porque Jesús, con la opinión negativa de la gente, seguía siendo Jesús. Y con la opinión positiva de la gente, era Jesús y seguía siendo Jesús. O sea, para Jesús era irrelevante lo que la gente pensase acerca de Él, porque Él era Dios. Ahora, y sigue siendo Dios. Al nosotros mirar esta palabra, también le podríamos decir que está muy fundamentada en cómo el mundo se estaba moviendo en ese momento, ¿sí? Y estudiando un poquito libros de historia y libros proféticos, entonces uno encuentra que cuando Jesús está en medio de ellos, ya ejerciendo el ministerio, ¿sí? Dios, el Padre, está dándole fin a 400 años de silencio en los que había estado sumida toda la humanidad a consecuencia de las cosas que ellos habían estado haciendo. O sea, llegó el momento en que Dios dijo, no vuelvo a hablar por profeta, ¿ya? Y no volver a hablar por profeta quería decir que el mundo iba a quedar desconectado de Dios. O sea, se iban a desconectar de Dios porque Dios a la gente le hablaba a través de profetas,
¿sí? A través de profetas les enderezaba las cargas, les hacía fácil las cosas, les mandaba respuesta, etcétera. ¿Ve? Nosotros, yo creo que, si no todos, muchos de los que estamos en este santuario conocemos mucho o un poco, o lo básico de la historia de Moisés, por ejemplo, ¿no? Y algunos porque han venido a la iglesia, otros porque la han escuchado en la iglesia, otros porque han visto las diferentes películas que han hecho por allí. Yo creo que los más, porque han visto las películas y de alguna manera esas películas tienen bases bíblicas muy interesantes, y entonces uno encuentra que Moisés llegó como un recurso de Dios, diga conmigo, para traerle liberación al pueblo de Israel. Para eso llegó Moisés, o sea, para eso Dios ungió a Moisés, ¿ya? Y así, en pocas palabras, Moisés es ungido por Dios para que a través de él se termine el tiempo de esclavitud en el que estaba metido Israel en Egipto. Vivía en lo mejor de Egipto según las Sagradas Escrituras, pero igual era esclavo de los egipcios y del faraón, o del faraón y los egipcios. Cuando nosotros miramos eso, entonces nosotros encontramos que para Dios no fue nada difícil, después de escuchar el clamor del pueblo, porque eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, levantar un profeta de en medio de ellos para que se hiciera cargo de llevarlos a donde Dios quería llevarlos. El punto está muy claro en esa parte de la historia. Después de Moisés, entonces nosotros encontramos que por Moisés no haber hecho como tenía que hacer, porque aquí el punto es que Moisés no hizo como tenía que hacer o como Dios había dicho que era, ¿sí? Entonces Moisés es destituido por Dios de llevar al pueblo a la tierra de Canaán, y entonces del Señor se consigue otra persona. ¿Cómo se llamaba la otra persona que se consiguió? Josué, ¿sí? Y consiguiéndose a Josué, entonces con Josué continuó el plan, ¿ya? Con Josué llegaron a tierra prometida. Dice la palabra del Señor que Josué en algún momento reunió al pueblo y les dijo: nosotros tenemos que ser muy agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo ha hecho. Todas las buenas palabras que soltó sobre nosotros se han cumplido. Ni siquiera una de ellas ha dejado de cumplirse. O sea, esas son palabras muy textuales que están en el libro de Josué justamente, y que eso que dice la palabra de Dios para el pueblo de Israel es absolutamente real, ¿sí? O sea, ellos se dieron cuenta que lo que estaba diciendo Josué era cierto. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esa parte de la historia? Que aunque ellos sabían eso, que aunque ellos creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac, que aunque ellos creían en esto, se estaban saliendo de la realidad que Dios había demarcado a través de su profeta Moisés. Porque Moisés para ellos fue un profeta, porque Moisés para ellos fue un padre, porque Moisés para ellos fue un libertador, una persona a la cual Dios usó para cualquiera de estas funciones, porque Moisés para ellos era un maestro, porque Moisés para ellos era un pastor. O sea, Moisés de alguna manera era una epifanía de Jesús de Nazaret para nosotros, ¿sí? Pero más sin embargo, este pueblo se está olvidando, y llegó un momento en donde Josué le dijo al pueblo, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de esas palabras célebres que Josué le dijo al pueblo? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Yo creo que ustedes se acuerdan. Bueno, Josué le dijo al pueblo, lo citó, ¿sí? Y les dijo: si ustedes quieren servirle a los dioses del pueblo donde hemos sido traídos, si ustedes quieren cambiar de Dios, si ustedes quieren dejar de creerle al Dios que nos ha cumplido todas las palabras, todas las señales, todo lo que nos ha dicho, ustedes pueden hacerlo. Pero yo y mi casa le vamos a servir ¿a quién? A Jehová.
Le vamos a servir al hacedor de la vida. Le vamos a servir al que nos ha traído hasta acá. Y mire usted que cuando uno sigue un punto de aparte y sigue del libro de Josué a los jueces, entonces uno encuentra algo bien raro, ¿sí? Pues raro para mí desde luego y yo creo que para ustedes también. Cuando llegó el momento en que Dios se llevaba a Josué, no encontró a quién colocar a cambio de Josué. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con Josué? Con el hombre que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué pasó con los de la casa de Josué? Cuando la palabra de Dios dice tan textual, abriendo el libro de los jueces, dice tan textual, que no se encontró entre la simiente de Josué quien continuara la visión. ¿A ustedes no se les hace raro eso? O sea, que cuando Josué desapareció, cuando Josué salió del liderazgo de Israel, no había un líder de la casa de Josué para seguir la encomienda. No había un líder de los ancianos que habían trabajado con Josué para seguir la encomienda. Lo único que seguía en el pueblo era que ellos sí sabían quién era Dios. O sea, ellos creían en Dios. Y creyendo en Dios siguieron adelante. Y si usted se lee todo el libro de los jueces, usted va a encontrar esa verdad. Y va a encontrar verdades como, por ejemplo, el pueblo volvió a hacer lo malo. Repetitivamente el pueblo clamó a Dios y Dios le envió otro libertador, y entonces usted encuentra un mundo de jueces que llegaban como respuesta al clamor que ellos hacían al Dios en el que ellos creían, ¿sí? Y en el Dios que ellos creían tocaban la misericordia y les llegaba otro libertador, y hubieron varios jueces que le dieron paz y sosiego a Israel, porque esos jueces escuchaban la voz del Señor. Si nosotros nos movemos de los jueces y nos vamos para los reyes, entonces nosotros encontramos también algunos reyes muy buenos, pero también otros muy perversos. Reyes que le creían a Dios, como el rey David, por ejemplo. Reyes que creían en Dios, como el rey Salomón, por ejemplo. Salomón está contado entre los reyes por medio del cual Dios le entregó muchas bendiciones, muchísimas bendiciones al pueblo de Israel. Pero todas las bendiciones que le entregó, se las entregó para darle cumplimiento al pacto que había hecho con David y sus padres. ¿Cuánto me entienden eso? O sea, Dios había pactado con David de que si Salomón se portaba bien, entonces él iba a seguir prosperando al pueblo de Israel. Llegó el momento en que Salomón quebró el pacto. Y entonces cuando quebró el pacto, la Biblia dice que saliendo Salomón de este mundo, el reino se dividió entre sus dos hijos. Y cuando se dividió el reino, inmediatamente al reino le cayó, diga conmigo, polilla espiritual. ¿Usted sabe lo que es polilla? ¿Cuántos conocen la polilla? Levanten la mano los que conocen la polilla. ¿Quiénes han tenido experiencia con la polilla? O sea, la Biblia habla de la polilla. Pues mire, en uno de mis viajes, estuve en alguna parte que no voy a decir cuál para que usted no me vaya a asustar, ¿sí? Yo llegué de ese viaje, saqué la ropa de la maleta, la colgué y la puse donde se pone la ropa para lavar. Y entonces resulta de que yo creo que se llevó a la lavandería, la lavaron, y cuando me fui a poner el saco estaba picado de polilla. Sí, yo dije, pero si en Estados Unidos no hay polilla. En Estados Unidos no hay polilla, y entonces el saco lo picó la polilla, y entonces pues tocó salir a comprar unas cosas, unas bolitas,
que se llaman en colombiano alcanfor. Yo no sé cómo se llaman, la conseguimos para espantar polilla y culebras, ¿ya? ¿Sí? Pues le quiero decir que no se sabía qué era peor, si la polilla o el olor a eso. Porque eso huele maluco y huele fuerte. Entonces, a mí siempre me ha gustado usar loción, pero la loción mía del siguiente domingo era alcanfor. Mejor dicho, venía con el autoestima bajito y me tocó colocarme eso porque eso era lo que había. Eso sí la bañé en perfume, ¿ya? Le quiero decir lo siguiente: cuando nosotros hablamos de la polilla y el urín, que dice la Biblia que corrompe, Salomón dejó el pueblo corrompido. Y dejándolo corrompido, vinieron sus hijos e hicieron con el reinado cualquier cosa. Se dividió y entonces estuvo la tribu de Judá por un lado y el pueblo de Israel por el otro, y entre ellos se mataban, y entre ellos se decían, y entre ellos se cuestionaban, y entre ellos estaban unos pensando que era de una manera, otros de otro, pero igual creyendo en Dios. Les digo todo esto para decirles lo siguiente: no somos distintos. La iglesia de hoy está en esa situación. Todos creen en Dios, pero no todos le creemos a Dios. ¿Cuántos me entienden eso? La iglesia de Jesucristo está en esa condición. Cuando Cristo Jesús llega a hacer el rompimiento, o con el que el Padre rompe el rompimiento de sus 400 años de silencio, en donde la gente estaba haciendo de cualquier manera, en donde había un grupo étnico que está dividido en cuatro formas de pensar, ¿sí? Y entonces los unos eran los fariseos, que ellos creían en Dios. Los otros eran los saduceos, que ellos creían en Dios. Los otros eran los celotes, que ellos creían en Dios. Y los otros eran los publicanos, que ellos creían en Dios. Pero ninguno de ellos le creían a Dios. Y ninguno de ellos le creían a Dios. Y entonces Cristo Jesús llegó, ¿sí? Y cuando Él llegó, cogió el quinto grupo. ¿Cuántos se acuerdan del quinto grupo? ¿Ninguno se acuerda? Los que estudiaron conmigo como 20 años de instituto, tampoco. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes. ¿Cuáles eran los otros? ¿Cuáles eran los otros? Los publicanos. ¿Cuáles eran los otros? Diga conmigo: los pecadores. Jesús fue ampliamente cuestionado por ir a la casa de los pecadores y tener participación con ellos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Ok, cuando Jesús está en el punto donde Él le pregunta a sus discípulos: ¿y qué dice la gente de afuera que soy yo? ¿Sí? ¿Quién dicen ellos que soy yo? Entonces, estas personas decían: ¿quién? El más contemporáneo del momento, Juan el Bautista. Los otros decían: el más admirado dentro de ese pueblo contemporáneo de Jesús, el profeta Elías. En otra de las versiones dice Jeremías, y en otra dice alguno de los profetas antiguos. ¿Sí? Ninguno atinó con lo que era, solamente Pedro. ¿Sí? ¿Y ustedes quién creen que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Cómo lo escribe Mateo, que escribe para los judíos? Tú eres el Mesías. ¿Cómo lo escribe Marcos, que escribe para los romanos? Tú eres el ungido. O sea, se está hablando de la misma persona.
pero se está hablando de poderes distintos, ¿sí? Cuando nosotros miramos esa palabra y nos la traemos para la iglesia, la pregunta sigue latente. ¿Quién es Jesús para la iglesia? ¿Quién es? ¿Es el Cristo? ¿Es el Mesías? ¿Es el ungido? Pues mire, yo quiero decirle que con cualquiera de estos términos definimos quién es Jesús, ¿sí? Pero cuando nosotros venimos a nosotros, entonces nosotros tendríamos que analizar una cosa muy interesante que está en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, verso 38, 37, 38, en donde la Biblia dice, y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes a toda la gente, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar entonces que Jesús es el ungido de Jehová para hacerle bienes a toda la gente, ¿sí? Ahora, ¿puede hacerle bienes a toda la gente? No, porque Él no le hace bienes sino al que le cree, no al que cree, sino al que le cree. Nosotros seguramente todos creímos en Él para pasar de donde estábamos en nuestra fe a convertirnos en hijos de Dios, porque creímos en Él. ¿Estamos claros? Pero la pregunta sería, ¿cuántos de los que hemos creído en Él hoy somos libres? ¿Cuántos de los que hemos creído en Él estamos seguros de que somos salvos? ¿Cuántos de los que hemos creído en Él estamos sanos emocionalmente? ¿Cuántos de los que hemos creído en Él tenemos experiencias para contarle al mundo de que Dios nos ha liberado de alguna clase de enfermedad física? ¿Cuántos de los que hemos creído en Él hemos visto cambiar nuestra vida desde lo que éramos a lo que Dios quiere que nosotros seamos? O sea, lo digo de esta manera, tratando de tocar en el espíritu suyo, ¿sí? Tratando de tocar en su alma a través de la palabra, de la manera que Cristo Jesús tocó en el espíritu y en el alma de sus discípulos cercanos. Porque sus discípulos cercanos, si uno se pone y analiza esa palabra desde el libro de Lucas, entonces uno podría encontrar que hubo como una pausa al momento de la pregunta de Jesús, y el único que salió rompiendo esa pausa se llama el apóstol Pedro, quien dijo, tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios para traer salvación, libertad y sanidad al mundo en que estamos. Venimos de 400 años de silencio, en donde no se ha oído hablar del reino de los cielos aquí en la tierra, en donde no ha habido profeta aquí en la tierra. Y venimos de esos 400 años de silencio porque a nuestros padres les plació cambiar su fe de donde debería de estar el Dios verdadero a los ídolos que produce el mundo. Mire que cuando usted lee lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo número 20, en los versos del 1 al 5, haciendo preferencia del 3 al 5, en donde está el primer mandamiento, para algunos el primero y el segundo, pero en donde la Biblia dice que no debemos buscar dioses ajenos, que no debemos hacer dioses ajenos y que no debemos arrodillarnos delante de nadie que no sea Dios, el Dios verdadero, porque el que tal haga conseguirá una maldición para su generación, para su vida, para su generación y para su descendencia. Cuando ellos reciben ese mandamiento, entonces uno encuentra que escuchan el mandamiento y lo creen. Esa generación creyó eso, ¿sí?
Pero en la medida que fueron pasando las generaciones, la palabra se fue saliendo de ellos, y cuando uno se mueve con ese mismo pensamiento al libro de Jeremías, capítulo 17, entonces uno encuentra que el pueblo se había olvidado del mandamiento y resultó haciendo ídolos como las naciones donde ellos estaban, y adorando ídolos como la nación donde ellos estaban lo hacían. Se mueve uno al capítulo número 5 del libro de Lamentaciones, verso 7, y entonces dice, leyendo todo desde el 1 al 7, pero con énfasis en el 7, la Biblia dice que esta gente fue empobrecida al máximo, al punto de moverse de la pobreza, o más bien de la escasez a la pobreza, y de la pobreza a la ruina, y de moverse ahí. Entonces ellos, cuando se encuentran en esa situación, dicen, nuestros padres fueron los que pecaron, ¿sí? Porque nosotros llevamos el castigo de ellos. Porque nosotros estamos viviendo la vida que estamos viviendo si fueron nuestros padres los que pecaron. Y mire usted que cuando uno se pone y analiza y coge ese pedacito del texto bíblico de Lamentaciones 5:7 y se lo lleva para el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 5, entonces uno encuentra el porqué. Hoy nosotros oímos muchas cosas, porque yo creo que muchos de los que están aquí presentes lo han oído, pero venga, si la Biblia dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 28, y por aquí y por allá, y en el libro de Jeremías, y por aquí y por allá, que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, Él nos perdona todos los pecados, y consecuente a eso nos salva de todas las situaciones del pasado, olvidando de pronto decir, venga, ¿qué es maldición y qué es pecado? Hay muchas maldiciones que provienen del pecado de manera directa por el mandamiento. Hay otras maldiciones que vienen porque nosotros hacemos el pecado, y el pecado obviamente trae maldición a la vida de las personas. Pero mientras que uno no logre definir qué es una cosa y la otra, entonces uno le cree a la gente que dice, usted se entrega a Cristo Jesús y acabadas son los problemas. Los problemas de la gente, las consecuencias y todo eso por ahí para allá. Eso no se ponga a ponerle cuidado, que eso no es verdad. Pues yo quiero decirle algo a usted, ¿sí? Si a usted le interesa, si a usted le gustaría conocer un poquito más del tema, ¿sí? Hágase una llamadita a la oficina. Porque como les decía la vez pasada, hay maldiciones que uno la rompe porque uno cree que Dios dijo, no lo hagas porque si no maldito serás. Y entonces, cuando uno llega al Evangelio, la maldición de la idolatría regularmente sale de la vida de uno, porque uno entiende que solamente hay un Dios verdadero y que uno no se va a arrodillar ante una imagen que alguien hizo, o no se va a colgar en el cuello un escapulario hecho de ropa vieja de los sacerdotes, o no va a hacer muchas cosas que uno antes hacía, no va a creer en muchas cosas que uno antes creía, y consecuente a eso uno se sale de ahí. Otros muchos se salen del mundo del ocultismo, de ir donde los espiritistas, los brujos, los hechiceros, los adivinos, los magos, los sortílegos, los que consultan a los muertos. Uno se sale de ahí porque uno entiende que eso es malo para la vida de uno. Y entonces esa maldición parece que se rompe. Pero lo que queda como consecuencia de esa maldición, entonces uno encuentra que la consecuencia sigue, porque la consecuencia de esa maldición es ruina. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos me lo entienden? La consecuencia de en algún momento haber adorado ídolos, haber ido donde los brujos, donde los hechiceros, donde los sortílegos, donde los adivinos, donde los agoreros, donde los que consultan a los muertos, que son los 7 peores del ocultismo, eso trae ruina. ¿Sí? La maldición más complicada
de romper, se llama esa. ¿Y sabe por qué se llama esa? Porque esa se esconde en los buenos tiempos de la gente. ¿Sabe cuándo se da cuenta uno que esa no se rompió? Cuando se le acaba el tiempo para romperla. Y yo quisiera que usted me entienda lo siguiente. Cuando se acaba el tiempo, se acabó el tiempo. Punto. Aquí a ninguno se nos ha acabado el tiempo, gracias a Dios. Ni siquiera a mí, que creo que soy el mayor de todos ustedes. Porque el día que la fe se activa y se pone en el Dios verdadero para creerle a Él, la maldición se rompe. Pero para que se rompa, según las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios tiene que estar funcionando al 100% en la vida de uno, al menos con relación a ese tema. Las Sagradas Escrituras dicen en el libro de los Proverbios, capítulo 26, verso 2, que al hombre nunca le llegará una maldición sin antes haber algo que la haya causado. Lo que quiere decir que, aunque yo soy cristiano, si la maldición ha sido causada en algún momento, entonces esa maldición podría seguir operando aunque yo sea salvo. Porque la salvación mía depende de que yo le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Pero que yo salga de la maldición va a depender de que yo rompa con esa maldición, como dicen las Escrituras. Y se lo voy a poner de la siguiente manera. Dentro del cuerpo de Cristo hay mucha gente que es creyente y que yo creo que si se mueren, se van para el cielo. Yo creo. Porque tratan de vivir sus vidas ajustados a lo que dice la palabra de Dios. Eso sí, que no los vaya a coger por ahí borrachos, porque borracho no va para allá. ¿Usted sabe que el borracho se extravía? Pues yo quiero decirle eso. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo hay mucha gente que toma, para los cuales tomar trago, alcohol, no es malo. Pero la Biblia dice, ni los borrachos, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los sortílegos heredarán el reino de Dios. Téngale cuidado a eso, porque eso, ahí están metidos los borrachos. Ahí están metidos los viciosos. Ahí está metido todo el que desintegra el cuerpo del Espíritu Santo. O sea, el que le pega duro al cuerpo físico, que según la Biblia es templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que cuando se habla de maldiciones, es mucha la gente salva que está atrapada ahí. Y cuando hablamos de esa maldición de la pobreza que es tan complicada de romper, porque quiero decirles, la más, bueno, no la pongamos como la más, pero pongámosla como entre las más complicadas de romper. Cuando uno se da cuenta que no la rompió, dígale a la persona que tiene usted a su lado, a veces parece ser tarde. ¿Por qué? Porque nosotros, tal vez yo se lo decía el domingo pasado o un domingo anterior a este, muchos hemos nacido en hogares pobres, en donde la pobreza nosotros la veíamos como escasez. Y realmente, cuando uno define bien el término, la pobreza es o se describe por la escasez de lo que uno necesita para alcanzar el bienestar que Dios dice hay en la Biblia, ¿sí? Para la vida de los que le creemos a Dios. Entonces, una persona pobre se define como aquella de que si se le va la salud 2 semanas, tiene muchos problemas para subsistir de ahí en adelante,
o para acomodarse. Y no se diga cuando de pronto esas 2 semanas es un mes. Y ni hablar cuando de pronto ese mes de pronto son 6 meses. Yo quiero decirle, yo he tenido conversaciones con personas que han caído en un trato médico y les dicen, tiene que sentarse 6 meses. ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Y cómo voy a pagar mis biles? ¿Y cómo voy a pagar aquello? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? Pues yo quiero decirle a usted, usted está cautivo bajo la maldición de la pobreza que produjo la idolatría de donde usted viene. Y yo sé que usted está diciendo, pero yo nunca he sido idólatra de nadie. ¿Sí? ¿Usted sabe que eso lo dice la Biblia? En el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, 8:31 al 35, Señor Jesucristo a un grupo de creyentes, así como nosotros. Dice la Biblia, empezando el verso 31, que Él habló a un grupo de creyentes, a un grupo de judíos que habían creído en Él. ¿Sí? Habían creído en Él. De pronto no le creían, pero habían creído en Él. Les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, ustedes van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Hemos oído ese verso antes? Claro. ¿Sí? Punto y seguido. Contestaron los que habían creído en Jesús. ¿Libres de qué? Si nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Confrontación de Jesús. El que ha hecho pecado, esclavo es del pecado. Solo los hijos, o sea, los que se han liberado del pecado, son los que permanecen en la casa para siempre. Los esclavos no. Si el Hijo es quien los liberta, van a ser verdaderamente libres. ¿Sí? Vuelvo al punto. Mucha gente dice, yo no he idolatrado a nadie. Si nosotros con ese pensamiento nos movemos a estos textos bíblicos que les acabo de decir, y con ese texto bíblico nos movemos a Lamentaciones 5:7. Y con Lamentaciones 5:7, que también ya se los dije, nos movemos a Éxodo capítulo 20, verso 5. Y los que caen en idolatría y los que caen en buscar dioses ajenos y arrodillarse delante de ellos, esta maldición los seguirá hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo han hecho o de los que me han aborrecido. Y se lo digo a usted que está sentado acá, incluyendo a mis hijos. Mis hijos, yo creo, o sea, de pronto me equivoco, pero yo creo que ellos no tienen la experiencia de haberse arrodillado ante un santo, o ante una estatua, o ante una imagen, porque ellos nacieron en el Evangelio. Mi experiencia en eso se reduce a muy poco. Pero cuando usted llega y se pone y mira ese texto bíblico, hasta la 3ª y 4ª generación, usted va a contar 30 personas detrás de usted. 30 personas forman su generación. ¿Cuántos de esos 30 de pronto lo hicieron? Y usted está viviendo el castigo de ellos, que de pronto lo hicieron hace como 200 años. También usted me puede decir, yo no creo que Dios sea tan injusto. Y yo quiero decirle, Dios no es injusto. Pero dígale a la persona que tiene a su lado, pero yo conozco uno que es bien injusto
aplicando su justicia, que es el diablo. El mandamiento está escrito y el diablo lo hace cumplir. Sencillo. Cuando usted como iglesia creyente se mueve al capítulo 27 del libro de Deuteronomio, cuando Moisés, repitiendo la ley de Dios, le dijo a la gente: ustedes van a tomar la tierra prometida. En la tierra prometida no se pueden hacer muchas cosas, y usted va a entrar a la tierra prometida consciente de que eso no lo puede hacer, porque si lo hace, usted va a ser maldito. Y entonces dice las Sagradas Escrituras que se pusieron a 6 de las tribus en un monte y a las otras 6 en el otro monte, el uno para confesar maldiciones y el otro para confesar bendiciones. Pues quiero decirle que cuando usted lee ese capítulo queda sorprendido, porque eso es como cuando uno se pone a leer la constitución de una nación. Si yo robo, me voy para la cárcel. Si yo mato, me voy para la cárcel. Si yo hago esto, me voy para la cárcel. Si dejo de hacer esto, muero de esta manera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. O sea, uno muchas de las cosas que hace aplicando valores y principios no las hace porque uno sea bueno, sino porque uno sabe que producen mal. Dios lo comenta en su palabra, y comentándolo en su palabra nos dice a nosotros: el mal produce maldición, el bien produce bendición. Si usted escucha el mensaje y lo pone por obra, por obedecerlo, usted va a ser bendito donde quiera que esté. Pero si usted escucha el mensaje y no lo pone por obra para cumplirlo y hacer como el mensaje dice, usted va a ser maldito donde quiera que esté. Uno escoge lo que uno quiere. ¿Que luchar contra una maldición es difícil? Sí, usted no puede, yo no puedo, pero a través del Espíritu de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, puede ser vencida. Concluyo diciéndole: ¿cuál es la más complicada de vencer? ¿Cuál? ¿Todos estaban aquí? No. ¿Cuál es la más complicada? Uy, hermanos, por Dios. La pobreza. Ahora, ¿por qué es tan complicada de vencer la pobreza? ¿Por qué? Diga conmigo: porque la pobreza tiene la virtud de esconderse. ¿Cómo se esconde? A través de los buenos tiempos. ¿Cuándo empiezan los buenos tiempos o podrían comenzar los buenos tiempos? Cuando usted sale de su casa y comienza a trabajar por su futuro. ¿Cuándo es eso? Para su gran mayoría, no para todos, para su gran mayoría, cuando está de 18 años. Algo otros de 23 cuando salen de la universidad. Algo otros un poquito más antes, cuando han crecido en hogares en donde la pobreza los ha alcanzado a un punto que los han puesto a trabajar de 10, 12, 15 años. Pero hay un momento en donde uno empieza a hacer sus recursos. Y cuando uno empieza a hacer sus recursos, empieza a tener el carro nuevo, síndrome de riqueza, sinónimo de riqueza, pero que no tiene que ver nada con riqueza, ¿ya? De pronto comienza a tener la buena casa, igual, y le mete los mejores muebles para la capacidad financiera, igual. Y entonces llega alguien que lo conoce a uno, de dónde uno salió, y le dicen, ¿qué le dicen a uno? Usted está viviendo como rico. ¿Cuántos han llegado a oír eso? Son palabras muy estimulantes. ¿Por qué? Porque ahora en la casa hay de todo lo que uno carecía, pero ahora uno está trabajando para eso. Y uno vive como rico, o vive muy bien, o vive con todo lo necesario.
de los 18 años a los 65. ¿Cuándo sabe usted que verdaderamente rompió con la maldición de la pobreza? ¿Cuándo sabe usted? Cuando usted se retira y su nivel de vida no baja. Cuando el nivel suyo baja, quiere decir que usted volvió de donde era. Suena maluco, ¿verdad? Pero yo no diría maluco, preocupante. De pronto usted está diciendo, entonces tengo que esperar hasta 65 años para darme cuenta. Y yo le digo, los que están cerquita de 65, pues ya le cuesta lo mismo esperar que no. Pero los que están más jóvenes que eso, lo mejor sería que usted analice hoy. Si yo tuviera 65 y me tengo que retirar, ¿será que me toca ir a Walmart a trabajar en la puerta, a decirle welcome to Walmart para completar lo de la renta? Porque si le toca eso, usted no quebrantó la maldición de la pobreza. ¿Qué dijimos de esa maldición? Que es la más difícil de quebrar, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos. Porque se le esconde a uno 20, 30, 40 años o de pronto más, y cuando vuelve y sale, entonces uno se da cuenta que ahora es muy tarde para quebrantarla. Pero le quiero contar algo. Según la Biblia, nunca es tarde para quebrantarla, porque Dios puede hacer una cosa de un día para otro. O sea, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios hace un pueblo en un solo día. Y eso lo dice por allá en el libro de Isaías, capítulo 66. Si Dios tiene el poder para hacer un pueblo en un solo día, Dios tiene el poder para que una maldición se quiebre en un solo instante. La cosa es pasar uno de solamente creer en Dios a creerle a Dios. Ustedes me entienden esa, ¿verdad? ¿Cuánto me la entienden? Ahora sí, para terminar, nosotros somos creyentes. Nosotros podemos pasar de creyentes, solamente de creyentes, a creerle a Dios, a creer que lo que dice la Biblia es verdad. Uno escoge lo que cree. Usted puede creer que este mensaje es para usted hoy, pero también puede creer que el que dice YouTube, que usted no está ni en riesgo de estar en maldición, también puede creer eso. Cuando usted tenga 65 años, hablamos. Ahí nos sentamos y hablamos. ¿Quién tenía razón? Si el que se puso entre usted y la bendición, o lo que dice la palabra de Dios. Ahí usted escoge. Y se lo digo de esta manera. Ahora sí, para terminar. Los youtubers están llenos de gente que dice: no hay que diezmar, porque el diezmo era para los del Antiguo Testamento. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos han oído eso? Levanten la mano los que han oído eso. Yo quiero decirle, los que estamos en esta casa, su mayoría. ¿Por qué le traigo esta cita o ese comentario? Porque esa gente, según ellos, son conocedores de la Biblia, son intérpretes del Antiguo Testamento. Según ellos, tienen la verdad absoluta. Pero ¿sabe qué me he dado yo cuenta? Que son personas que, sin ser bandidos, sin ser lo más malo que uno podría decir,
los usa el enemigo para colocarlos en la mitad entre el pueblo judío y usted, para que usted no sea bendecido. Y quiero decirle lo siguiente: la única forma de romper con la maldición de la pobreza es el diezmo y la ofrenda para la iglesia del Señor. Y usted puede buscarle por donde quiera. Para conseguirla, arrodíllese usted a un Dios que no sea Dios, cualquiera. Ayúdenme con los santos, que es que yo de eso tengo poca experiencia. Yo el único santo que conozco y la voy bien con él es Sancocho. De resto yo no conozco a ninguno, porque yo no me les he arrodillado. ¿Sí? Pero yo sé que mi mamá sí. Yo sé que mi abuela también. Yo sé que mi bisabuela también. Yo sé que mi tatarabuela también. Yo sé que los que son, o de donde yo vengo como tercera o cuarta generación, todos. Y quiero decirle, no quiero sonar como profeta, pero yo sé que sus generaciones pasadas, todos lo hicieron. Cuente los 30 de ahí para atrás. Entonces, aquí en un buen colombiano le digo, entérese del tema por si las moscas, porque yo creo que a usted le interesa salir de ahí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sale con su descendencia. ¿Sabe quiénes son su descendencia? Lo que usted más ama: sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. A muchos de ellos no los conocerá, pero ellos vivirán por la bendición que usted gane rompiendo esta maldición. ¿Cuántos me entendieron eso? O sea, ¿cuántos me lo entendieron? Quise explicárselo lo mejor posible, porque yo sé que eso que le acabo de decir, usted necesita pasar por un proceso que nosotros lo llamamos liberación espiritual en la iglesia o restitución. Usted necesita pasar por un proceso que la iglesia lo ha tenido por muchos años, yendo a la montaña y teniendo un proceso de liberación por allá. También sé que muchos de ustedes no saben de lo que les estoy hablando, pero usted llame a la oficina para que allí le enseñen los pastores cómo usted tiene que hacerlo, para que por el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, usted sea libre. Hace 15 días les hablaba de sanidad interior y muchos llamaron, pero yo sé que usted necesita llamar. Usted necesita sentarse con alguien que le ayude a través de la palabra a encontrar las realidades de las que yo le he hablado en esta mañana. Porque esto no es solamente hacer confesión de fe en Cristo Jesús. Eso es muy importante para ser salvo de ir al infierno. Pero hay otros infiernos que hay por ahí, que de los cuales usted también puede salir. Porque gente mala en el mundo hay más que buenos. Gente que esté interesada en que usted viva bien mal hay por mundos. El mundo tiene más brujos y hechiceros que pastores y sacerdotes del bien. No sé si usted sabe eso, que yo creo que usted lo sabe. O sea que de eso hay que huir, pero para huir de ahí hay que romper con las maldiciones. Ninguna maldición viene al hombre sin ser causada por alguien. Examine esos 30 de donde usted viene y usted se va a dar cuenta por qué de pronto usted está entre las personas que ni aún en sus años útiles ha podido salir adelante. Y no ha podido salir adelante porque la maldición de la pobreza sigue operando en contra de su vida.
y sigue operando en contra de su vida, porque de sus antepasados muchos ofrecieron sus generaciones a los dioses del momento. Y para que la pongamos fácil y nos hagamos pasito, ¿cuántos de los presentes fueron ofrecidos al ángel de su guarda? ¿A cuántos les llegaron a hacer un resguardo? ¿A cuántos, que quiero decirle que son bastantes, les pusieron amuletos para evitar el mal de ojo? ¿A cuántos les ensuciaron el corazón y no le contribuyen a Dios a través de su iglesia? Y con esto, ahora sí termino. No conozco una persona que haya sido creyente, que no haya sido diezmadora, que esté bien económicamente. Se salvan, porque para uno salvarse no tiene que darle plata a Dios ni a nadie. No tiene que ofrendar, no tiene nada que hacer de esas cosas. Uno se salva meramente por entregar su corazón a Cristo y tratar de vivir la vida como la Biblia dice. Pero la persona que no ha sido diezmadora vive y muere su vida en la pobreza. Eso tiene que tener alguna razón. Contrario a ello, las personas que han sido diezmadoras y ofrendantes en la casa de Dios, uno los ve prosperar todos los días más y más, y uno ve a sus hijos prosperando todos los días más y más. Pero el que no ha sido diezmador, uno siempre lo ve en situaciones económicas muy complicadas. Y si no me la cree, mire para su país. Y si no me la sigue creyendo, haga una comparación entre el colectivo de su país y este país. Y entonces usted se va a dar cuenta que eso es verdad. Los países de nosotros con mucha riqueza se vive en mucha pobreza, y este país se come la riqueza de los países de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el que bendice la casa de Dios, Dios lo bendice a él. Coloquémonos en pie y démosle gracias a Dios. Y espero una llamada suya en la oficina para ahondar en el tema de manera personificada con usted. Yo sé que usted lo necesita. Yo espero esa llamada, de pronto hasta para reclamarme, porque a veces pasa. ¿Para qué habla de esas cosas en la iglesia? Pero como les decía tal vez el domingo pasado, yo no pido porque tenga necesidad, sino porque me abunda. Me gusta que en su cuenta del cielo abunde crédito a favor de su vida, como dice el libro de Filipenses capítulo 4 verso 17. Cada que uno cumple el mandato que Dios dejó en su escritura para los del Viejo, el Nuevo Testamento, o sea, para los de atrás y para nosotros colocamos fondos para el día que nosotros lo necesitemos. Dice la Biblia en ese capítulo. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, yo te pido que esta palabra halle cabida en mi espíritu para que pueda producirse el fruto que estoy seguro es la razón por la cual yo lo he escuchado. Dígale, Señor, yo en este momento, Dios eterno, te pido que me ayudes a hacer los pasos que tenga que hacer para conseguir en tu palabra el rompimiento de cualquier forma de maldición que haya alcanzado mi vida y mi generación y mis descendientes. Señor, yo te pido que eso se rompa. Dame la sabiduría, abre mi entendimiento a través de tu palabra. Yo quisiera ministrarlos a ustedes, a todos, pero yo quiero decirles lo siguiente: una maldición no se rompe porque yo les imponga manos a ustedes.
Una maldición se rompe porque la palabra de Dios penetra en su espíritu directamente a esa necesidad. Cuando eso pasa, usted se da cuenta que su mundo cambió, que la gloria de Dios se manifestó, que hay algo sobrenatural a favor de su vida. Por eso no le hago un llamado de altar, le hago un llamado a que vaya a la oficina y allí hablamos completamente de este tema a favor suyo, en acuerdo a usted, porque todos aquí, cuando hablamos de este tema, somos distintos, somos diferentes. Para salvos, a todos nos toca hacer lo mismo, pero para romper maldiciones, a algunos les toca hacer una cosa y a otros otra. Por eso, dígale: Señor, yo te pido que esta palabra quede en mi corazón produciendo el fruto, porque no quiero llegar a tener la edad de 65, 70 años y decir: no se rompió, no hice lo que tenía que hacer, no lo hice como tenía que hacerlo. No vayamos a llegar por allá. Que Dios los bendiga.